Pitágoras es uno de los personajes más importantes y conocidos de la historia. Fue un gran matemático y filósofo griego, que vivió entre los años 580 y 495 a.C. Nació en la isla de Samos, en Grecia, y gracias al trabajo de mercader de su padre, tuvo la posibilidad de viajar mucho y obtener una buena educación. En sus viajes a Egipto y Medio Oriente aprendió sobre matemáticas, religión y astronomía, entre otras, hasta después crear una sociedad secreta en Italia basada en sus pensamientos particulares. Fue un modelo de filósofo y pensador, siendo una gran influencia para muchos otros conocidos de la época, como Aristóteles y Sócrates. Hizo grandes aportes en numerosos campos como la astronomía y la música, además de, por supuesto, la filosofía y las matemáticas, por lo que es más conocido creando el teorema de Pitágoras. Cuando los valores de los lados de un triángulo rectángulo son números enteros, forman un conjunto de números al que se le llama terna pitagórica. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo de esto. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica. La geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, en la teoría de pesos y medidas, y también en la teoría de la música y astronomía. Puntos llamativos de Pitágoras es que es el fundador de la escuela pitagórica, que si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también por la medicina, la cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles, y de manera general en el desarrollo de las matemáticas y en la filosofía racional de Occidente. Un dato curioso es que Pitágoras reconocía en los números propiedades tales como personalidad, masculino y femenino, perfectos e imperfectos o lindos y feos. El aporte que hablaremos en esta presentación será el teorema de Pitágoras. Principalmente nos preguntamos qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que a todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es decir, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Acá con mi grupo estamos armando una figura
la cual se ve cómo se multiplican los triángulos y va quedando más grande. Y para después colocar los cuadrados más chicos adentro y poder formar el cuadrado completando la figura. Pitágoras de Samos fue un matemático y filósofo griego del siglo VI a.C., que fue un exiliado a Crotona, Italia, en donde inició una secta de carácter religioso, matemático y filosófico que fue conocido como la Escuela Pitagórica. A él se le atribuye haber mostrado la relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo y su demostración, a lo que se le conoce como el teorema de Pitágoras, siendo esta la proposición por la que es más conocido. Una terna pitagórica es un conjunto ordenado de tres números enteros positivos a, b, c y son solución de la ecuación difonantina cuadrática. Por ejemplo, a2 más b2 es igual a c2. Pitágoras fue un matemático entre el 569 y 465 a.C. Fue quien fundó la escuela pitagórica en el 525 a.C. En el ámbito de la matemática, él creó un teorema en el que explica que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También fue quien demostró que si los lados de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es un rectángulo. Un terma pitagórico es un conjunto de tres números enteros que son la solución de una ecuación cuadrática. Imaginemos x, y y z son primos entre sí y cumplen que introducimos la identidad notable, el cuadrado de la suma, y tratamos de transformarla en una suma de cuadrados. Ahora sí, imaginemos que a igual m2 y b igual n2. Si sustituimos y simplificamos en caso de que no sea ternas pitagóricas primitivas, se obtiene una tabla como esta, en este caso que va desde la x igual 3 hasta x igual 50. Hoy vamos a armar el rompecabezas de esta imagen. Primero agarramos los 4 triángulos más grandes, uno plateado, uno azul, uno celeste y por último uno verde, y los ponemos en forma de cuadrado. Luego agarramos 4 triángulos más chicos y formamos un cuadrado, lo mismo con los últimos 4 triángulos que quedan. Por último los vamos a juntar todos dejando un triángulo en el medio de esta forma. Así nos quedan los cuadrados más chicos apoyados en los catetos del triángulo y el más grande apoyado en la hipotenusa. Si nos fijamos bien, el área del cuadrado más grande que está apoyado en la hipotenusa es igual a la suma de los dos cuadrados apoyados en los catetos. En este video les vamos a contar quién fue Pitágoras y por qué es tan conocido. Pitágoras de Samos, más conocido como Pitágoras, nació en el 572 a.C. en la isla de Samos, al este del mar Egeo. Él fue un matemático y filósofo griego conocido por hacer aportes en el campo de la geometría, la música y la cosmología. Se sabe que fue uno de los primeros ilustres vegetarianos y que era religioso. Tampoco se sabe cuándo emigró hacia el sur de Italia, donde murió. También desarrolló el teorema que tiene su nombre, y dice que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Acá tenemos esta figura, con dos cuadrados iguales y uno más grande. Los cuadrados A y B entran en el cuadrado C.